Es un privilegio para mí estar acá y la confianza que ha puesto la pastora para que yo pudiera transmitirles algo de parte de Dios. Así que en primer lugar le doy gracias a Dios y también a nuestra pastora, porque aunque ustedes no lo sepan, desde diciembre del año pasado yo le pedí a vuestra pastora la cobertura por parte de ella a mi vida. Ando por muchos lados, ando predicando, capacitando y haciendo todo lo que el Señor me mandó como mi ministerio desde hace casi 20 años. Y a veces uno, si bien está en una iglesia, siente como que hay tiempos diferentes para estar en un lado o estar en otro. Y yo el alimento que necesitaba era mucho más consistente. Y por lo tanto, en diciembre del año pasado le pedí la cobertura a Graciela para mi vida, y eso no lo sabían muchos de ustedes. Así que yo pertenezco también a Somos Iglesia. Yo tengo un marido con el que estoy casada hace 43 años, que es Ernesto Parini. Yo soy portadora de apellido, como algunos otros personajes de acá de la cuestión de la nación. Estuvimos 10 años de novios, o sea, casi 53 años que nos estamos aguantando, digamos. Pero no conocíamos al Señor cuando estábamos de novio. Ahora, yo le conocí cuando era muy pequeña, porque a los 4 años de edad fui a un jardín de infantes evangélico. En mi época, imagínense, ir a un jardín de infantes era toda una cuestión. Y que estaba cerca de mi casa. Yo vivía en Belgrano, sigo viviendo en Núñez, pero muy cerquita, Núñez Saavedra. Y ahí recibí la palabra. Y el día que me convertí en Puerto Madryn, a los 35 años de edad, porque no habrá sido antes, reconocí varios versículos. Instruye al niño desde pequeño, porque cuando fuere grande no se apartará del camino, y la palabra no vuelve vacía. Por lo tanto, un largo recorrido en la Iglesia Católica, haciendo lo mismo que hago ahora, pero mucho mejor ahora, ¿sí? Y escuchando lo que Silvia, bueno, tengo 3 hijos, uno tiene 42 años, otro tiene 40, ese es Agustín, el mayor, 40 Diego, y la pequeña Luli, que ya cumple ahora en octubre 36 años y que vive en Italia. Así que bueno, por la gracia de Dios yo he podido salir muy prontamente ya en Madryn, Puerto Madryn, a predicar, a capacitar, a hacer todo lo que hago siempre. A mí me gusta más servir al Señor que hablar de medicina, esto es la verdad. Pero bueno, las cosas se van complementando, como quien dice. Así que yo, mi marido va a una iglesia de Comunidad Cristiana ahí ¿por qué digo mi marido va a una iglesia? Porque ahí en Comunidad Cristiana en Saavedra no dejan predicar a las mujeres, no dejan ni ir al púlpito a mí sí me dejaban, pero bueno, porque yo ya venía con esto desde antes. Pero no me encuentro en el lugar apropiado, entonces muchas veces vengo para acá. Yo quiero ser sincera en esto, porque el Señor nos da los espacios determinados en los tiempos determinados. Por eso nosotros es muy importante que tengamos discernimiento de los tiempos, ¿sí? Así que bueno, esa es un poco mi historia familiar. Mi marido hoy, antes de que viniera para acá, oró por mí para que el mensaje fuera de Dios y no mío, y es así, porque me preguntaba Paola cuáles eran los versículos, cuál era el versículo, y le digo, no sé, le digo, yo tengo 3 versículos, pero después no sé lo que me pedirá el Espíritu Santo que hable, porque siempre me pasa igual. Así que bueno, pero hoy voy a hablarles de algo que a mí me impactó en octubre del año pasado,
cuando después de todo lo que se veía viendo, de que el aborto, de que esto y tanta contienda y esto y el otro, del cual yo en esta vuelta no participé demasiado, solamente yendo al Congreso a dar mi ponencia, pero sí había estado casi 10 años entre la legislatura y el Congreso, y ahí sí trabajamos mucho y nunca se pudo aprobar ni el aborto, ni solamente el matrimonio homosexual, por una cuestión muy, muy fortuita realmente, muy diabólica, y tampoco la ideología de género, aunque yo venía hablando hace más de 10 años ahora de ideología de género, de feminismo y de todo esto, y nadie me escuchaba. Era una solitaria en el desierto con estos temas. Aún nuestra pastora, junto con Marta Rodríguez también, cuando yo había hablado de esto, cuando recién empezaba Mujeres por la Nación, creyeron que yo me había vuelto fundamentalista. Y no era eso. Después el año pasado y el anteaño me dijeron, Ana, perdón, porque era lo que el Señor quería que se hablara ya en ese tiempo. Pero bueno, no importa, no viene al caso. Hay tiempo para todo, dice el Señor, debajo del sol, así que en eso tenemos que ser sabios. El año pasado, cuando pasaba todo esto y yo había salido ya a predicar a distintos lados y a capacitar a distintos lados a partir de septiembre, octubre, también con Asiera, donde siempre estoy. Ahora estoy como asesora, estuve como directora de salud y bioética en Asiera durante 10 años. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que querés realmente que hagamos los cristianos? Y en el caso mío particular, porque tantos años me venía trabajando con todo esto, ¿qué era lo que faltaba realmente para hacer? Y el Señor me habló muy francamente, me dijo, compromiso, determinación, testimonio. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y empecé a predicar esta palabra, porque no es nueva. Siempre se le agrega algo porque el Señor revela algo más. Pero realmente a mí me impactó, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y primero me llevó al libro de Nehemías, miren ustedes, desde octubre del año pasado. En el capítulo 1 de Nehemías, que ya Silvia habló bastante, pero yo quiero volver a recargarlo. Me dio varios pasajes de otras personas también, de otros personajes bíblicos que estuvieron antes de nosotros y que nos podían enseñar. Porque ¿qué pasaba en este periodo? ¿Qué estamos pasando? Son los últimos tiempos, sí, lo dice la palabra. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días, la primera frase es, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que estamos viviendo, donde después describe, ¿no? Hay corrupción, hay esto, hay el otro. Y son los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué tenemos que seguir haciendo? Predicando la palabra, como le dijo a Timoteo, en el ámbito que estuviéramos. Acá tengo varias personas que están en el ámbito político y que nos conocimos ahí, ¿no? Un poquito antes, ¿no, Mirta? Mirta, que para que te conozcan, date vuelta un poquito. Es una hermana que hace años, Graciela la conoce hace muchos más años que yo, trabaja en las cárceles. ¿Y en dónde trabajas? Con hombres. Allá en Valentina Encina, ¿no? Bueno, años de ministerio en eso. Y aparte está conmigo en la Democracia Cristiana. Pero eso es, cuando el Señor me enviaba esto a la Democracia Cristiana en este año, porque imagínense que 10 años en todo ese ámbito político, estuve con muchos de otros referentes, trabajando y demás. Pero
nunca con una política partidaria en sí. Y yo decía, Señor, este año tengo que estar en algún ámbito donde nosotros además podamos dar la palabra. Y el jueves pasado pasó algo, ¿no? Pudimos orar al final de la reunión porque somos católicos y evangélicos, pero Dios da todo. Entonces yo hablé con la presidenta, que ahora es una mujer, Alejandra Mouchari, y le digo, mira, todos tenemos necesidad de orar juntos. Y ahora lo van a poner todos los jueves. El final tengo que yo dar una palabra, como di el otro día, y una pequeña palabra de reflexión, y todos oramos el Padre Nuestro, porque era la primera vez, no nos íbamos a poner a orar nosotros como evangélicos, pero bueno, ya vendrá el tiempo. Pero se produjo una unión tan hermosa, muchos me refirieron eso, de que es unirnos con amor, sabiendo lo que el Padre quiere. Entonces, estamos viviendo unos tiempos especiales a pesar de ser peligrosos. Bueno, cuando yo reflexionaba en esto, el Señor me habló primero de Esther, les soy sincera, primero de Esther me habló. Porque Esther fue la primera clase bíblica que yo di en las horas felices, además, y siempre me impactó. Y me viene hablando hace años de Esther. Y después, Nehemías. Pero voy a empezar con Nehemías. Cuando en el primer capítulo dice palabras de Nehemías, hijo de Acalías, es necesario leerlo y releerlo, ¿no? Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, se interesó, ¿sí? Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron. Esta palabra remanente es importante, porque nosotros somos los remanentes. Porque Mardoqueo no se quería arrodillar ante Amán. Y él eso lo ponía mal. Y ahí empezó a detectar qué cosa. Si usted lee todo el capítulo 1 y el 2, lo va a ver. ¿Qué detectó? Que había un pueblo que no se rendía a ellos, ¿sí? ¿Y cómo podía ser? Como el caso de Daniel, que no quiso comer lo que le daba el rey. Pero ¿qué terminó pasando con Daniel? Que el rey lo tuvo. En el caso de José, lo mismo. Ellos no se rindieron ante las peticiones de los que querían hacerle mal. Y por lo tanto fueron ascendiendo en la visión que Dios les había dado, porque por algo lo habían elegido. Aún los apóstoles pasa lo mismo. ¿Y qué le dice ahí Amán al rey? Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo en el versículo 8, esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Nosotros digamos amén, porque nuestras leyes son diferentes a las del mundo. Son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo con el que se sellaban los edictos y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces, siempre hay corrupción en el medio, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere, ¿sí? Y sí, siempre corrupción en el medio hay, el otro sacaba su ventaja, no era para el rey, sino para él. Entonces fueron llamados los escribanos, hicieron el escrito, y lo pasaron por todo el pueblo, las provincias y demás. Pero ¿quién estaba ahí siempre a la puerta del palacio? Mardoqueo.
Mardoqueo escucha esto y era otro defensor del pueblo de Dios. Otro hombre que seguramente estaba comprometido con las cosas del pueblo de Dios y con Dios. ¿Y qué hizo? También se determinó. Empezó a decir que debían vestirse de cilicio, hacer ayuno. ¿Qué les recuerda esto? A lo de Nehemías, lo mismo. Son hombres y mujeres que estaban comprometidos con Dios, determinados por Dios y que daban testimonio de eso. Daban testimonio de eso. Por lo tanto, ¿qué mandó a hacer a todo el pueblo? Luego que supo Mardoqueo en el capítulo 4 todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, porque él ¿qué quería hacer? Avisarle a la reina Esther, a su sobrino, avisarle a la reina Esther. Él le avisó a través de uno de los eunucos del rey, que iba hasta la puerta, y entonces él le avisó. Pero ella en el primer llamado no atendió, porque dijo que si ella se presentaba al rey antes del tiempo que estaba establecido, la iban a matar. Pero este Mardoqueo comprometido, dispuesto a todo, dispuesto a todo, que a su vez tanto Nehemías como Mardoqueo discernían los tiempos de Dios, discernían los tiempos de Dios. Es bueno que nosotros tengamos discernimiento de los tiempos que vivimos, para estar prevenidos e ir al encuentro con Dios, a su palabra, que nos diga cómo seguimos, ¿sí? Tanto en lo económico como en todo lo demás, ¿sí? Y él, como ella no la atendió, le dijo que eso no lo podía hacer, que no se presentara así delante del palacio, y que esto y que el otro. Él por una segunda vez le contestó. En el versículo 12 dice, dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, que era todo no, ¿sí? Y en el 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No pensemos nosotros que a pesar de la crisis y demás, si no nos conformamos en ese compromiso con Dios, en esa determinación por Dios, no vamos a pasar la crisis como hijos de Dios. Y yo creo que estos tiempos de crisis, como dijo Graciela, son la oportunidad para nosotros. No solo para cada uno de nosotros, sino para los ministerios y también para evangelizar. Evangelizando, dando también el plato de comida y aquello que necesitan cada uno de los que tienen que ser bendecidos por Cristo y a su vez conociendo a Cristo. Él los va a marcar exactamente cada uno. Le dice esto y le agrega algo más, porque si callás absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe? Esto es para todos nosotros. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Tenemos la certeza que esta es la hora de los hijos de Dios para evangelizar, para producir un cambio de raíz, no solo en el país, en nuestras familias, en los vecinos, en toda aquella persona que se acerque a nosotros o que nosotros nos vamos a acercar a ellos. Entonces, Esther dijo ahí que le cayó, como yo digo, la ficha del Espíritu Santo. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Dio órdenes precisas, eso que es determinarse, tomar una decisión firme, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco,
que perezca. Yo porque les dije que no son tiempos para quedarnos quietos. No es tiempo para jugar al cristiano. Es tiempo para jugarse por Cristo. Y si uno se juega por Cristo en todas las instancias, dándole al otro, dándole al más pobre, dándole al necesitado, o lo que fuere, que no está siempre revelado en la pobreza, sino también en necesidades espirituales, de enfermedad y demás, así sí, nosotros vamos a renacer, porque no vamos a quedar muertos, como decía Silvia en esos pasajes que dijo anteriormente. No vamos a quedar, Él nos hace revivir, y va a hacer revivir toda la Argentina también. Cuando Job, en el capítulo 42, que era ya cuando ya iba a tener la victoria, él dice algo muy importante. ¿Tenés ahí el capítulo 42? Porque yo lo tenía marcado, pero no. Respondió Job a Jehová y dijo, espera que lo leo de acá yo, porque yo sin mi Biblia no puedo. Soy tremenda. Espera que lo tenía marcado, pero no sé dónde. Más atrás. Ahí viene el capítulo ese, se llama Confesión y Justificación de Job. Respondió Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Eso es verdad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, le dice Job. Pero cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero acá dice algo muy importante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Cuando uno empieza en esa intimidad con el Señor, en ese compromiso con el Señor, en esa decisión y esa determinación de decir, hago solamente lo que tú me dices. Y me pongo anteojeras para eso, porque si no los demás pueden traernos otros proyectos mucho mejores a los ojos y vista humano. Pero si yo hago eso, empiezo a entender, como le pasó a Job, de oídas te había oído, y miren que Job era un siervo muy, muy de acuerdo a las cosas de Jehová, pero recién ahora en el final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y le multiplicó mucho más de lo que tenía, y le multiplicó en la cuestión espiritual y en toda su vida. Entonces, ¿qué conclusión llegamos a esto? Que si yo me comprometo con Él, teniendo esa intimidad hermosa en su presencia cada día, que si no lo puedo hacer a la mañana temprano, que sería lo ideal, lo puedo hacer a la noche, cuando sea, pero tenés que tener esa intimidad con el Señor. A mí empezó esa intimidad recién fuerte el año pasado, porque por un periodo había dejado un poco, estaba muy apabullada por otras cosas, por lo que me pasaba en sí. Y sí la había tenido durante unos cuantos años por un testimonio que voy a dar ahora. Pero la palabra nos dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Eso qué nos quiere decir? Que siempre los ojos tienen que estar puestos ahí. No se pueden desviar. Esto es lo que yo aprendí fundamentalmente. Y el compromiso significa eso. Tenemos a nuestros mayores, a nuestras pastoras, a todos los que nos pueden dar consejos y orar juntos. Pero el Señor tiene que revelarse a tu vida para que vos te puedas comprometer con Él y tomar estas decisiones. Que no lo vas a tomar sola, indudablemente, o solo, porque indudablemente vas a tener la parte pastoral que va a confirmar todo esto. Pero es necesario hacerlo en estos tiempos. Algunos no pueden salir a la guerra afuera, porque estamos en guerra espiritual. Pero sí pueden orar, interceder desde sus casas. Y también eso es guerrear
y pedir el favor de Dios, y eso es comprometerse con Él, y eso es decidirse, y también tomar las decisiones y determinarse para hacer exclusivamente la voluntad de Dios, porque esa es la que te da vida, te alegra, te da proyección para el futuro. Miren, yo tengo muchos años, tengo 67 años y en noviembre cumplo 68. Y yo estaba hablando con Mirta recién, digo que se acordó tarde el Señor, pero también Silvia habló de Abraham, habló de Moisés, y eso me lo repiten 80.000 veces, y es así, bueno, quiso darlo ahora, esta nueva fuerza, ¿sí? Esta nueva fuerza, este nuevo motor. Y yo quiero estar en manos de Él, porque indudablemente Él es el que me va a llevar, porque yo por mis propias fuerzas, por mi cuerpo, ya el mundo, el ser interior, como dice Pablo, está fenómeno por afuera, parece fenómeno, pero hay cositas que hay que arreglar y hay que tratar. Entonces, esto es lo que el Señor me dio a mí en un determinado momento. No fue hace mucho, fue en octubre del año pasado, va a ser un año, y sigo insistiendo en esto, porque nosotros como ciudadanos de esta tierra, pero ciudadanos del reino de los cielos, en esta tierra todavía tenemos que hacer cosas. Y las cuestiones de participar como cristianos también nos indican este compromiso, esta determinación, no hacer cualquier cosa. Y el testimonio. Hermanos, la gente se convierte más que nada por el testimonio. Por el testimonio. Guardar este testimonio de compromiso y de determinación por Dios. Si no, es difícil llegar a la gente, es difícil también establecer la posibilidad de que la gente quiera llegar a Cristo. Yo les voy a dar un testimonio que pasó en mi vida, el más fuerte de mi vida, digamos, de la familia fue. Mi hija Lucía, que está en Italia, se los doy porque creí que de eso no volvíamos más, porque es fuerte. Cuando tenía 16 años ya, ella jugaba al handball, ahora sí jugaba al handball, porque allá en Italia no juega más, desde hace 2 años. Ella estaba con un grupo de handball de la selección nacional y demás, y en esos grupos se disparan un montón de cosas que tienen que ver. La madre hablaba de homosexualismo, hablaba de educación sexual. Yo sé que fue para mí toda esta cuestión, pero no importa, la padeció ella, pobrecita. Hablaba de todos estos temas en muchos lados, ¿eh? Y ella viajó por el mundo y demás por la selección de handball. Y yo empecé a ver cosas raras. Mi marido me decía que no, que yo veía visiones. No, yo no veía visiones, pues yo te detecto aún hoy el lesbianismo, la homosexualidad, sin necesidad de que me digan nada y sin necesidad de que tengan amaneramientos ni nada por el estilo. Entonces ocurrió lo que yo pensaba que iba a ocurrir. La trasladaron, el mismo diablo, a una vida de homosexualismo. Pasaron 16 años, durante los cuales yo siempre oraba al Señor y dije, va a venir como hijo pródigo y demás. Por eso le digo, ahí tenía mucha comunión yo, durante esos 16 años. Y estaba segura que volvía eso, estaba segura. Por supuesto conmigo, a mí me dijo de todo y demás. Yo traje un PowerPoint para reflejar lo que ella nos dijo el primer día, pero está en mi cartera. No sé si por ahí lo podemos pasar, las palabras de ella. Y después Silvina va a leer el testimonio de ella. Y bueno, pasaron 16 años. Donde 3 años antes, al costado, hay un cosito marrón que ahí puede estar. Me olvidé. Sí, a ver si lo pueden poner en la...
Si lo pueden poner, no, y si no, bien. Pasaron muchas cosas. 2 años antes yo empecé a notar que ella preguntaba más cosas de nuevo, que estaba interesada en estas cosas, pero las personas que pasan por esos problemas, inclusive los drogadictos, todas las cuestiones que son adicciones de este tipo, tienen temor porque dicen que Dios no los va a perdonar. Tienen temor a presentarse como que Dios no los va a perdonar. Por supuesto que eso está encasillado por el diablo en su pensamiento. Pero bueno, el día de Pascua del año 2016 nos manda un WhatsApp, si lo encontramos bien, si no, no. Hay una que dice educar hijos en la sociedad actual y el último de todos es lo que nos mandó ella por WhatsApp. Nos llevamos había estado en noviembre del año anterior, o sea, del 2015, y yo ahí la noté más cerca de Dios todavía. Y le había dicho a mi familia, fundamentalmente a mis hermanas, les dije, vos sabés que yo siento que Lucía vuelve ya en el año próximo. Después, cuando eran 15 días antes de esa cuestión, dije, ya está volviendo Lucía. Yo sentía en mi corazón todas las cosas que ella pasaba. Cuando estaba bien, cuando estaba mal, porque el Señor me las mostraba. Y hasta me mostró en su momento, no, tengo acá, mira, me mostró, no voy a llorar, ya pasó bueno, no sé. Hasta en su momento me mostró cuando ella quería suicidarse, que lo cuenta en el testimonio que la va a leer Lucía. Educar a nuestros hijos en la sociedad actual. Educar. Y bueno, cuando yo le dije eso a una hermana en la fe de Rey de Reyes, amiga mía, ella después me comentó, dice, yo corté y dije, pobre Anita, ella está todavía creída que la hija vuelve al Señor. Y entonces el día que le dije, le dijo al marido, ¿no? Y empezaron a orar y todo ese tiempo. Cuando le dije a los 15 días, dice, perdona a Dios y perdona a vos, porque esto es algo tremendo. Sí, es algo tremendo, fue muy fuerte, porque así como fue fuerte cuando yo le hice confesar en el 2004 esta cuestión, también fue fuerte el recibir eso. O sea, Dios nos tiene, las dos cosas son fuertes, ¿no? Aquella fue más fuerte todavía. Mi marido no creía que volviera nunca porque él no estaba esperanzado, pero sucedieron varias cosas en el medio. Mi hijo mayor por trabajo tuvo que viajar a Europa, se encontró con el hermano, después estaban los sobrinos y todo lo demás. Había un conjunto de cosas que a ellas le hicieron volver también, que también lo dice en su testimonio. Y que el testimonio por ahí en algunas cosas a mí me duele porque no eran así, pero no importa, hay que aceptarlo, ¿sí? Entonces pasaron muchas cosas muy difíciles en muchos años. Pero yo ahí me comprometí más y hubo un pastor hace muchos años cuando pasó esto que me dijo, no importa, ahora vas a predicarlo desde las entrañas, todo esto. Y fue verdad. Pero el día que mi hija volvió a Cristo, yo lo prediqué mucho mejor esto. Porque quiera que no, había un peso en mi corazón que yo no entendía, porque ni siquiera lo miraba, porque yo seguía yendo a la iglesia, seguía yendo al Congreso, seguía yendo al Congreso, seguía yendo a todos lados. Y la mitad de la gente no sabía que a mí me pasaba, desde los pastores y todos que estaban en la CIA, no sabía que había pasado todo esto. Y yo tenía una relación con toda la comunidad homosexual tremenda durante el matrimonio homosexual. ¿Y por qué yo no los puedo rechazar? Pero no por lo de mi hija, porque ya lo tenía dentro antes. Ella ese día de Pascua dijo, familia, quiero compartirles lo que me sucedió en este último mes. En pocas palabras, Jesús me rescató. Empecé a frecuentar una iglesia en Gallarate y acabo de volver de un culto precioso. Mi corazón finalmente tiene paz.
En el día de hoy me predica a mí ella, porque está hecha una fiera con Dios. El Señor escuchó vuestras oraciones y gracias a vuestro amor y perseverancia en Él, hoy yo volví a nacer. Así que hoy vayan al culto y denle gracias por su fidelidad. Yo le agradezco por ustedes, que son el regalo más lindo que me ha dado. Los amo, felices Pascuas. Ese fue el primer momento. Después que pasó eso, bueno, yo viajé ese mismo año y demás, es todo glorioso, porque la verdad que un testimonio es muy fuerte, pero más fuerte es el testimonio que va a leer. Vení acá. Porque hoy no lo pude imprimir yo y no lo pude pasar en PowerPoint. Entonces lo va a leer ella, que es más práctica con esto. Este es ella que dice, recuperar la propia identidad en Cristo. Es hermoso poder contar a todos lo que Jesús ha hecho y está haciendo en mi vida. Mi deseo es que con su ayuda lograr describir de la mejor manera posible cómo la potencia que hay en nuestro Dios ha transformado todo y continúa haciéndolo. Soy Lucía y tengo 35 años. En el 2016 llegué a un punto de mi vida donde no quería vivir más. Mi vida, lejos de Dios, se había convertido en una prisión para mí. La libertad que pensaba tener eligiendo cada cosa con mi cabeza y mi corazón según mis propios deseos, se había convertido en una cadena pesadísima. Pero Cristo volvió para recuperar lo que le pertenece en el momento justo, como solo Él sabe hacer. Ha cambiado mi corazón y continúa cambiando mi mente y mi vida día tras día. Cuando tenía 3 años, entré por primera vez a una iglesia evangélica con mi mamá. Ella, como madre guerrera que es, nos llevó uno por uno a la iglesia, a mi papá, a mis 2 hermanos. Puedo decir que crecí en la educación cristiana ya de chiquita. A los 13 años me bauticé en aguas y el mismo año recibí el bautismo del Espíritu Santo. Vivía en una preciosa comunión. Con Cristo, lo amaba sinceramente. Pero más o menos a los 15 años algo cambió dentro de mí. En mi casa las cosas no iban muy bien. En realidad, el matrimonio de mis padres nunca había sido muy estable o sólido. Mi mamá gritaba bastante. Mi padre, en cambio, estaba callado para no pelear. A un cierto punto perdimos la casa y mis padres no tenían casa ni casi trabajo. El ambiente familiar no era de los mejores, pero el Señor se mantuvo siempre fiel, a pesar de nuestras decisiones equivocadas. Nunca permitió que nos faltara un techo ni comida. En la adolescencia, a un cierto momento, me encontré confundida. Tenía una familia cristiana, pero vivía un infierno dentro de las 4 paredes de casa. Y así nacieron en mí sentimientos que comenzaron a turbarme. En ese periodo, la iglesia que frecuentábamos estaba viviendo un importante avivamiento espiritual y había cantidades enormes de personas que se acercaban a Dios cada fin de semana, quizás los más vulnerables, nosotros, los adolescentes. Dentro de la iglesia fuimos descuidados y muchos de mis amigos se desviaron en aquellos tiempos como yo. El diablo aprovechó de la puerta que encontró abierta y atacó mi vida, en particular mi sexualidad, porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Viví 16 agonizantes años lejos de Dios. Me creé en todo ese periodo, desde los 16 a los 32 años, una nueva identidad. Perdí mi verdadera identidad como hija del rey y pasé a ser una chica homosexual. Mi identidad había sido cambiada. Con el pasar del tiempo, creí profundamente lo que vivía, porque esa manera de pensar, de sentir y de comportarse se transforma en un hábito. A pesar de todo eso, no era feliz. No construía nada duradero, permanente, verdadero. Nada me daba plena satisfacción.
Durante los primeros años no hablaba con mi familia. No entendía cómo podían amar más a su Dios que a la propia hija. Después de algunos años me daba cuenta de encontrarme siempre más confundida y llena de incertidumbre. En cambio, en mi casa había empezado a amanecer. No entendía nada. En Éxodo 20:12, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Yo había llegado al punto de no querer vivir más. Yo no honraba a mis padres, ni mucho menos a Dios. Mis elecciones me estaban llevando hacia la muerte. En el mes de febrero del 2016, en el medio de la tormenta más profunda, Jesús me buscó, me abrazó, me besó, como hizo con el hijo pródigo de la Biblia. Me liberó, me salvó. Estaba en mi habitación y en un modo simple, pero perfecto, me perdonó y se llevó toda mi carga. Y como si todo eso fuera poco, me donó una vida nueva y abundante en todo. Una familia completamente transformada. Parecía seca años atrás y el Señor nos regaló, además, 4 sobrinitos. Mis padres se aman más que nunca. Mi hermano más grande volvió al Señor. En síntesis, recibimos una cascada de bendiciones. Nada es imposible para nuestro Dios. El Señor me regaló una iglesia llena de su amor, un amor tangible desde el primer momento que puse los pies dentro de la iglesia de Gallarete. Estoy aprendiendo muchas cosas en estos 2 años desde que me volví entre los vivos. Nací de nuevo. Aprendí que el perdón verdadero precede la bendición y fue exactamente esta la clave de la transformación en mi familia. Aprendí cuánto es importante obedecer a la palabra de Dios y aprendí que la iglesia es un verdadero hospital del alma, donde vienen aquellos que tienen una urgente necesidad de curarse, de ser liberados y transformados, de entregar su vida a Cristo. En Jeremías 29:11-14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y os haré volver de vuestra cautividad. Jesús nos ama con amor eterno y necesita solo una cosa: que creamos en Él. Todo el resto nos los enseña Él con amor y suma paciencia. Ahora vivo ligera, puedo disfrutar de las cosas simples que el Señor en su majestad ha creado para nosotros. He experimentado el verdadero amor. Y sigue diciendo: y esto me hace verdaderamente feliz. Puedo vivir en paz porque mi futuro está en sus manos. Ahora mi deseo es llevar la luz de Cristo al mundo de las tinieblas hasta el último día de mi vida, para que las almas puedan recibir el regalo de Dios y experimentar su plenitud. Jesús murió y resucitó para darnos vida en abundancia y no espera otra cosa que tus ojos se alcen para mirarlo y poder donarte las cosas más preciosas, su amor. Bueno, gracias, Señor. Yo les cuento que ella está comprometida, determinada y da un testimonio por todos lados. Está a cargo de parte de los jóvenes, de los niños, ¿cómo se llaman estos? Los, no misioneritos, sino los Boy Scouts. O sea, ella dejó el handball, pero de jugar inclusive, porque jugaba en la primera liga, dejó todo eso. Ella allá se recibió de doctora en Ciencias Motoras y Físicas en la Facultad de Medicina de Milán. Hizo un máster en Fisiología del Ejercicio, o sea que atiende es docente de deportes en alguna escuela y aparte en un gimnasio.
pero ella vive para Cristo. Ahora estamos orando para que tenga un hijo, aunque allá en Italia se casa después de los 40. Pero bueno, se ha comprado una casa, eso, o sea, ¿cómo hace el Señor con la... Yo hablo de lo material, pero más que nada de lo espiritual, ¿no? Lo que pasó en su vida. Para mí es un ejemplo, más allá de todo. Yo les digo, después que pasó todo esto, yo tuve un tiempo que estuve bien, pero después caí en ese compromiso y esa determinación que el año pasado me volvió por varias cosas que me confundieron. Pero ahora más que nunca vuelvo a la fuente. Entonces hoy es un día para hacer pacto con Dios, pacto para comprometerse, para determinarse y para dar testimonio en todos lados, en todos lados.